Hola a todos, ¿hace un poco de física? Terminemos con este vídeo la parte de dinámica. Y lo empezamos con las tensiones, que son las fuerzas que ejercen los cables, las cuerdas. Nos referimos ahora a los cuerpos suspendidos, concretamente a las poleas. El ejemplo más sencillo es la llamada máquina de Atwood, que se trata de dos masas atadas al extremo de una cuerda, la cual pasa por la garganta de una polea. Esta cuerda se considera inextensible, sin masa, la polea también sin masa, y el rozamiento entre la cuerda y la polea también va a ser despreciable. ¿Cómo resolvemos estos ejercicios? Pues muy fácil. Primero marcamos el sentido de giro de la polea. Y después dibujamos las fuerzas sobre cada cuerpo. Los pesos verticales hacia abajo y las tensiones, en este caso, hacia arriba, hacia la polea, evitando que los cuerpos se caigan. En este caso, como es la misma cuerda y es inextensible, las tensiones se consideran las mismas en ambos lados de la cuerda. Vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos. Para el cuerpo 1, pues como el sumatorio de todas las fuerzas son las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento, en este caso la dirección es vertical y serán positivas aquellas fuerzas que favorecen el movimiento y negativas las que van en contra. Por el sentido de giro que hemos puesto en la polea al principio, el peso es positivo y la tensión es negativa. Cuerpo 2. Bueno, pues en este caso la tensión es la positiva, la que va a favor del movimiento, y el peso iría en contra. Tendríamos un sistema de dos ecuaciones que se resolvería normalmente. Aquí me van a preguntar tensión y aceleración del sistema. Bueno, pues simplemente despejaríamos. Recordar, como os he dicho en vídeos anteriores, que no hace falta que os aprendáis este desarrollo, sino que lo tendréis que vosotros deducir. Porque recordar que cada problema va a ser distinto, no tiene por qué coincidir exactamente con este. Pero el procedimiento es el que os he marcado. Si tenemos cuerpos enlazados, pero en los que al menos uno de estos cuerpos está apoyado sobre una superficie, bueno, pues se va a resolver de la misma manera, estableciendo la segunda ley de Newton para cada cuerpo. Vamos a verlo con dos ejemplos simplemente. Dos cuerpos enlazados por una cuerda y los vamos a mover. ¿Cómo los vamos a mover? Aplicando una fuerza. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Ojo, aquí las tensiones van de esta manera, enfrentadas, para mantenerlos unidos. Pensad que si me tiráis una polea en medio y tiráis hacia arriba, quedaría exactamente como el ejercicio que hemos visto antes. Vale, os he dibujado las normales, aunque en este caso no van a hacer falta porque no he puesto rozamientos. Bueno, pues sentido del movimiento y aplicación de la segunda ley de Newton. Para el cuerpo 1, pues para el cuerpo 1 solo actúa la tensión en la dirección del movimiento, pues tensión igual a M1 por A. Y para el cuerpo 2, la fuerza va a favor y la tensión va en contra. Se resolvería y calcularíamos la aceleración y la tensión del sistema. Otro ejemplo, pues ahora tenemos dos cuerpos enlazados por una cuerda que pasa por una polea, pero uno de los cuerpos está apoyado en una mesa y el otro está suspendido. Marcamos el sentido de giro de la polea. Dibujamos todas las fuerzas que actúan. En este caso he puesto un rozamiento en el cuerpo que está apoyado sobre la mesa. En el cuerpo 2 es ilógico que haya rozamiento porque no está apoyado en nada. Las tensiones hacia la polea. Segunda ley de Newton. Para el cuerpo 1, en la dirección del movimiento,
tensión positiva, fuerza de rozamiento negativa. En el cuerpo 2 tendería a bajar, pues peso positivo y tensión negativa. Y a resolver el sistema. Ojo, aquí, si esto fuera un ejercicio numérico, esa fuerza de rozamiento la tendréis que poner luego como normal por coeficiente. Y en el cuerpo 1, esa normal justo equivaldría al peso. Y recordad, por favor, que estos son simplemente unos ejemplos. No todos van a ser iguales. Hablemos ahora de la dinámica del movimiento circular. Si se trata de un movimiento circular, es que cambia la dirección de la velocidad. Y si cambia la dirección de la velocidad, es que va a haber una aceleración, la llamada aceleración normal o centrípeta, que de otros temas conocíamos que era v² partido de r. Por lo tanto, la fuerza que hace girar un cuerpo es la llamada fuerza centrípeta, que va a ser igual a masa por aceleración, es decir, masa por velocidad al cuadrado partido del radio. Esta fuerza va dirigida hacia el centro, siempre de la circunferencia, al igual que pasaba con la aceleración normal. ¿Cómo vamos a resolver los ejercicios de la dinámica circular? Pues primero realizaremos un esquema de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, excepto la fuerza centrípeta. Después tendremos que colocar nuestro sistema de coordenadas, de tal forma que uno de los ejes coincida con la dirección del movimiento. En este caso va a coincidir con la dirección del radio. Y después aplicaremos la segunda ley de Newton. Sumatorio de todas las fuerzas igual a la fuerza centrípeta. Se tratará entonces de averiguar quién es ese sumatorio de todas las fuerzas e igualarlo a masa por velocidad al cuadrado partido del radio. Veamos un sencillo ejemplo. Un cuerpo de una determinada masa está atado a una cuerda de una determinada longitud y se le hace girar de manera vertical con velocidad constante, también conocida. Nos preguntan cuál es la tensión en los puntos A y B señalados en la figura. Bueno, pues primero dibujamos las fuerzas. En este caso, el peso vertical hacia abajo y la tensión también va a ser vertical hacia abajo, porque si no, el cuerpo escaparía de esa circunferencia. Aplicación de la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a fuerza centrípeta. En movimiento circular vamos a considerar que todas las fuerzas que van dirigidas hacia el centro son positivas, porque son las que le van a permitir girar. En este caso, ambas fuerzas son positivas. Pues peso más tensión igual a mv² partido del radio. Y ahora ya simplemente sería despejar la tensión. Si fuera un ejercicio numérico, se sustituirían los valores y se tendría el resultado. Vamos al caso del punto B. En este caso os dibujo la cuerda por donde iría en ese punto B. El peso es vertical hacia abajo siempre, pero en este caso la tensión va dirigida hacia arriba. Siempre va hacia el centro la tensión en un movimiento circular. Bueno, pues sumatorio de fuerzas igual a fuerza centrípeta. En este caso positiva la tensión porque es la que le permite girar y negativa el peso igual a masa por velocidad al cuadrado partido del radio. Se despeja la tensión y ya lo tendríamos resuelto.
Vamos ahora con las fuerzas elásticas, que se dan lógicamente en cuerpos elásticos, que son aquellos que al ejercerles una fuerza se deforman, pero al retirar la fuerza recuperan su forma original. La ley que me permite calcular esa fuerza que les hace recuperar su forma original es la llamada ley de Hooke, que es igual a menos k por variación de x o por x, que es el alargamiento provocado. Fuerza en newtons, alargamiento en metros, porque es una longitud, y la constante elástica del muelle en newton partido de metro. Es más correcto poner esta ley con el signo menos, porque es una fuerza recuperadora, porque trata de ir en contra de lo que le está pasando al cuerpo. Si estiro el muelle, la fuerza recuperadora tiende a devolverle hacia su posición original, es decir, a comprimirle. Lo que pasa es que para estos ejercicios luego no vamos a usar ese signo menos. La fuerza elástica la vamos a tratar como cualquiera de las fuerzas que hemos visto que actúan sobre un cuerpo. Veamos un ejemplo. Tenemos un plano inclinado, 41 grados con la horizontal, del cual hemos colocado una masa unida a un muelle. La masa es de 4 kilos, la constante elástica 12 newtons partido de metro y el coeficiente de rozamiento 0,5. Nos preguntan cuánto se alargará el muelle. Bueno, dibujamos las fuerzas. Peso vertical hacia abajo, normal, perpendicular a la superficie. Como estamos en planos inclinados, ese peso se descompone en Fx y en Fy. Acordaos que la Fx siempre dirigida hacia la parte inferior del plano y que el ángulo formado por Fy y el peso es el mismo ángulo que tiene el plano inclinado. Como he hablado de un coeficiente de rozamiento, hay una fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento. El movimiento es hacia abajo, pues el rozamiento hacia arriba. Y como hay un muelle, hay una fuerza elástica. El cuerpo tiende a tirar del muelle hacia abajo por lo tanto, la fuerza elástica tiende a mandarlo hacia arriba. Segunda ley de Newton, sumatorio de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Positivas las que van a favor del movimiento, negativas las que van en contra. Y en este caso la aceleración es 0 porque el cuerpo está parado. Pues Fx positiva, fuerza de rozamiento negativa y fuerza elástica negativa. Y todo ello igualado a 0. La fuerza X, siempre en planos inclinados es mg por seno. Fuerza de rozamiento normal por coeficiente. Fuerza elástica k por x. Sustituimos la normal por Fy, porque siempre en planos inclinados la normal coincide con Fy. Y esa Fy siempre en planos inclinados es mg por coseno. Sustituimos los números y despejamos. Recordar que siempre en dinámica necesitamos conocer quién es el sumatorio de todas las fuerzas. Para eso nos vamos a fijar en el esquema de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y si hay rozamiento, tenemos que identificar quién es esa normal con las fuerzas que la compensen. Hasta luego.